Si piensas que el chile habanero y el chile serrano son picantes, imagínate el Carolina Reaper. Y comeremos la hamburguesa más picante del mundo. Bueno, de Estados Unidos, eso sí. Ten en cuenta que el picante se mide por Scottville. Y te pondré un ejemplo. En la mesa tenemos chile serrano y chile habanero. El serrano cuenta con 23,000 en la escala de Scottville. En verdad aquí en Estados Unidos no pica nada, pero en México en verdad sí que pican estos chilitos. El habanero con 350,000 Scotvilles. Este sí ya cambia un poquito más. Aquí sí pica, pero creo que no tanto, ya que en México no sé si que tenga que ver la diferencia, el que pique uno más y que el otro pique menos. Hay un picante que en verdad todos lo reconocen y es el Carolina Reaper, con más de 2.2 millones en la escala de Scotvilles. Y no lo digo yo, lo dice el Record World Guinness, que fue reconocido por el picante más extremo del mundo. En serio no sé a dónde me voy a meter. Y en verdad no sé ¿quién estuvo tan loco para crear este picante? El Carolina Reaper. Yo más loco que me voy a ir a comer una hamburguesa con ese picante. Nuestra cultura mexicana, desde muy pequeños o de muy temprana edad, empieza a comer picante ahí en México. El restaurante se llama David Hot Chicken y es muy reconocido porque es una de las marcas de pollo frito muy reconocidas aquí en Estados Unidos. Pero primero tenemos que ir a hacer unos mandaditos y uno de esos mandados es lavar el carro. Qué sol, qué sol. Tan bellísimo clima de California, ¿eh? No mames, sí que necesito una lavada. Ahora tenía pensado ir por leche porque no sé si la vaya a necesitar, así que vamos al súper. Ahora sí, ya tengo la leche y fíjense, es muy chistoso que la gente se queda viendo porque como traigo la cámara para todos lados regularmente cuando hago los videos y pues la gente se queda viendo así como que mira este güey qué loco, qué enfermo está. Pero así son los youtubers, señoras, señores, el mundo. Así es la gente youtuber haciendo sus videos. ¿La leche? Sí, es por si me enchilo de más. También viene carito con ese 3. Ella también la va a probar a ver qué tal. Sería así, el sándwich vienen así. Me das un 1 y un 3, un little mayo. El 3 sí me lo das hot y me lo das el otro pedazo Reaper. Hicimos uno light mild y luego uno mild. Y el número 3 decimos el tender hot, pero el sándwich Reaper, ¿está bien, verdad? Y luego para Reaper sí hay que firmar consentimiento, ¿está bien? ¿Estás nervioso probando? Me hicieron firmar un papel que es por lo del picante, que es el Carolina Reaper. Una de las cosas que deben de saber es que un ser humano puede soportar un picante de 1000 a 2500 en la escala del Scottville. Y el Reaper tiene tan solo 2.5 a 3 millones. En teoría, lo que dice es que exactamente a ellos los deslinda por si llega a ocasionarte algo o te llegas a morir en teoría. Ya que este chile te puede ocasionar emociones muy distintas a lo que regularmente estás acostumbrado. Así que pues ya dimos nuestro consentimiento y a probarlo. Eso es a lo que venimos. No sé a dónde me metí, pero pues me voy a pegar la enchilada de mi vida. Pedí 2 sándwiches. Esos sándwiches fueron 32.28 con una bebida, ya que viene la bebida aparte. Es el Carolina Reaper, el pollito. Incluso si lo ven, es como un poquito más rojo que los otros, que es lo que lo diferencia, el colorcito. En estos no, como que no les agregan más que puro como sabor, sazón. Otros sí le agregan picante, pero es más picante en polvo. No es como que tengan una salsa y lo sumerjan y ya después lo tengan. Estos dos son diferentes picor. Este, si lo ven, tiene menos color y este más. Incluso este es más picante que este. Primero voy a andar probando el que no tiene picante. Te lo dan con su salsita y un aderezo que se ve muy bien, ¿eh? Incluso las papitas son como muy tradicionales, son de esas onduladas. Pero lo que le echan, el saborcito, como el ingrediente es el polvito, está muy rico la verdad. Aparte quedan como un tipo crujientes. Come el picoso ya. Ya come el picoso. ¿Lo pruebo ya? Pero Sí. tú primero pruébalo, ¿no? No, tú. No, es que es muy típico acá en Estados Unidos el comer pollo porque pues está
KFC y está regularmente el David's Chicken. Esta empresa fue creada por 3 amigos en 2017. El del 2017 fue creciendo absurdamente, ya que ellos se encontraban con un carrito, escuchen, con un carrito en West Hollywood, y ahí fue cuando empezaron a hacer su riqueza en los Estados Unidos. A los 2-3 años abrieron su primer restaurante y de ahí para adelante ha sido historia. Al principio como que lo vas sintiendo poco a poco. Tiene un sabor rico, pero ya a pesar como del minuto y algo, cuando empiezas a sentir la boca muy enchilada y por dentro así como que si estuviera con mucho fuego, literal. Y al pasártelo, como que la garganta, la misma garganta o el sistema que tenemos en el cuerpo humano, como que va cerrando la garganta así tal cual aquí. Entonces si te provoca que tengas demasiada saliva. Pero como mexicanos vamos a aguantar esto y más. ¿Lo podemos aguantar? Claro que sí. Ahora sí ya tiene un poquito más de salsa. ¿Está muy picante? Sí está picante, pero no es de esos picantes que estás como... No, lo puedes soportar, pero sí te va a generar un buen rato el que tengas ese picante en la boca. ¿Quieres probarlo? Ay, sí, está bien picoso, no manches. Fíjense que regularmente yo me la paso comiendo picante y cuando no pica algo, todavía le pongo más picante y aún así se siente el picante. O sea, es como si tuvieras fuego en la boca. Y todo esto aquí alrededor lo tengo requemado. ¿Leche? ¿Quieres leche? Me va a doler la panza. No coman, marea. Yo no soy el único que siente esa sensación, sino también Caro, lo caliente en la boca. Y no solo adentro, sino en el hocico también, lo que es los labios. Y yo hace rato me embarré por acá. Y lo malo es que si te empiezas como a agarrar, es donde empiezas que se te empieza a expandir todo lo quemazón por acá. Ya después de minutos se te quita todo lo enchilado por dentro y por fuera. Pero exactamente durante esos 5 minutos estás vuelto loco, porque es un picante tan extremo que te pica todo. Te mareas. ¿Todo está enchilado? No, ya no. Pero cuando estabas, te enchila todo alrededor de tu boca. Y el que estés así como... Así que te marees. Bueno, eso me pasó a mí. Como les había dicho hace rato, un ser humano no aguanta tanto picante. Si no comes picante o no estás acostumbrado tanto el picante, claro que te va a dar y te va a dar una locura. Es de estos picantes, si no comes, es como cuando lo comes, estás tan desesperado, que te empiezas a delirar tal cual. Y te empieza a doler la cabeza. Si no están acostumbrados a comer tanto picante, en verdad, déjenselo a los valientes. Pero no sacamos de la duda, ya que este sándwich dicen por ahí que es el más picante del mundo. Tendremos que comer otros diferentes que sean más picantes y a ver qué tal cómo nos va. Así que chicos, hasta aquí el video de hoy. No necesitamos exagerar un poquito con la leche, ya que fui a comprarla y nos gastamos como $3 en exageración. Lo tenemos para comer cereal ya. Así que nos despedimos de este bello restaurante que nos pegó una enchilada, ese chile Carolina Reaper, uno de los más picosos de todo el mundo. Más que nada reconocido por el World Record Guinness por el picante más cabrón. Y hoy lo probamos, hoy supimos lo que es enchilarte con ese Carolina Reaper, muy exquisito. También mi novia lo probó y se le hizo muy cabrón. Como les digo, llega un momento que es la sensación, que no el picante, sino el que te pone muy loco, que es como si estuvieras esquizofrénico de un momento a otro. Así que nos vemos para el siguiente video y espero que les haya gustado este reto. Pero esperemos que venga más comida, más picante como este, lleno de sabor, enchilarnos hasta las nalgas. Así que cuídense mucho, nos vemos. Me despido de la leche junto a mí. Un besito y adiós.